Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos sean en esta tarde de miércoles. Miércoles es hoy día 2 de marzo del 2022 de la era común. Y hoy, al caer la tarde, también es fecha especial en el calendario hebreo. Hoy, cayendo la tarde, es Rosh Hodesh. Da inicio el último mes del calendario hebreo. Al caer la tarde, está dando inicio el mes de Adar 2. Recuerde que estamos en año preñado, así se conoce en el judaísmo como año preñado. Entonces, comienza el mes de Adar 2. Y bueno, esto es muy especial porque ya es el último mes y vendrá entonces, después de Adar 2, vendrá el primer mes del año, el principio del año, un año nuevo de acuerdo al calendario bíblico. Con él llegará la primavera y con él llegará también la santa convocación de Pesaj, la primera de las santas convocaciones del año. Así que pues todo esto comienza con este atardecer, se desencadenan todos estos acontecimientos preciosos y bueno, bienvenido este mes de Adar 2 y para todos ustedes que pues van en el tiempo del Eterno y de acuerdo al calendario del Eterno, a Hodesh Tov, que tengan un feliz inicio de mes de Adar 2 y nos seguiremos preparando para la llegada del primer mes del año y con ello la llegada de Pesaj. Así que bueno, bienvenidos nuevamente todos mis hermanos que ya se están uniendo, que se están conectando por aquí. Y ya puedo ver a la hermana Ketita, puedo ver a Perla Loera, puedo ver a Erika Nava, Mari Félix, Blanca Esteves, Hortensia Morales, Rosalba Morales, muchas Morales. Sí, bueno, son los que puedo ver por aquí. Bienvenidos y los que vayan llegando. El día de hoy, en esta tarde que el Eterno nos regala, una tarde muy, muy bonita, desde aquí transmitiendo en vivo y en directo, Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera con los Estados Unidos. Acá es donde estamos. Bendito sea el Eterno por ello. Transmitiendo pues para todo lugar a donde llegue esta bendita señal. Somos la comunidad bíblica y virtual El Mesías de aquí en Reynosa y hoy es día de estudiar Brit Hadashah, estudiar Pacto Renovado. Estábamos estudiando Lucas, ya terminamos Lucas la semana pasada, pero no hemos terminado el libro del Éxodo. Esta semana, primeramente el Eterno, lo vamos a terminar. Así que, bueno, dijimos que esta semana vamos a escoger dos lecturas del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, como se conoce. Dos lecturas que estén relacionadas, que estén conectadas con nuestra porción semanal de la Torah. En este caso, nuestra porción semanal es Pekudei. Pekudei, que significa cuentas, que significa inventario. Y el texto que hemos escogido para hoy, que se conecta de alguna manera con nuestra Parashá Pekudei, es el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, los versos del 4 al 6. Este es el texto que hemos escogido, así que téngalo usted por ahí listo en su Tanaj, en su Biblia, porque en unos momentitos más vamos a estar leyendo este texto y vamos a explicar cuál es la conexión que tiene, que guarda Primera de Pedro 2, 4 al 6 con nuestra porción semanal. Si alguien de ustedes la descubre, pues eso sería fabuloso y nos dijera, nos escribiera, hermano, yo sé cuál es la conexión. Bueno, maravilloso, hermano, aquí estamos dispuestos para leer sus comentarios. Y pues, ¿qué le parece si vamos a un poquito de música? Y así les doy oportunidad de pensar un poquito cuál es la conexión. Pero bueno, para pensarlo mejor, pues yo creo que sí tenemos que leerlo, ¿no? Dice Primera de Pedro 2, versos 4 al 6.
procurando siempre estar cercanos al Mashiach, piedra viva, desechada ciertamente por los jueces humanos, mas para el Eterno escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, estén siendo edificados como un templo espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno a través de Yeshua HaMashiach. Por lo cual está escrito: he aquí que pongo en Sión por cimiento una piedra probada, una piedra angular, preciosa, de base firme. El que creyere no será avergonzado. Muy bien, este es el texto base que vamos a estar leyendo. Como pueden ver, el tema lo anunciamos como piedras vivas, ¿sí? Piedras vivas, esto es una pista. Entonces, pues ya pueden empezar a pensar, a meditar cuál será la conexión del tema de las piedras vivas, del cual nos habla Pedro, con nuestra porción semanal Pekudei. Bueno, comencemos a pensar y mientras escuchamos esta alabanza y vamos a ver quién logra encontrar esa relación. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Amén, amén. Mi confianza siempre en ti pondré. Qué bonito canto este de roca eterna, Yeshua. Él es nuestra roca eterna en quien podemos verdaderamente depositar toda nuestra confianza sin dudar. Muy bien, mis hermanos. Bueno, pues no nos escribieron por aquí ningún comentario. Creo que no encontraron todavía la relación sobre
el texto que vamos a ver hoy, del que vamos a hablar, y la porción semanal. Bueno, se los voy a explicar. El texto nos habla de piedras vivas. Pedro nos está hablando de piedras vivas. ¿Existen las piedras vivas? ¿Puede haber realmente piedras que tengan vida, como dice Pedro? Bueno, en nuestra porción semanal, Pekudei, en donde se está recordando acerca de algunos de los elementos del Mishkan, sobre todo Pekudei habla de la conclusión de la obra, cuando se terminó de construir Mishkan, o mejor dicho, todos los instrumentos del Mishkan son terminados, son presentados, y hay una parte de la que se habla que, miren, nos la está compartiendo la hermana Ketita. La hermana Ketita ya escribió las piedras del pectoral de las 12 tribus y el Urim y el Tumim. Muy bien, hermana Ketita, ahí está, ven, sí encontró la hermana, encontró la conexión entre el texto de Pedro y nuestra parashá semanal. Exactamente, esa es la conexión, esa es la relación. Las piedras vivas son precisamente esas piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Se mandaron confeccionar unas vestiduras gloriosas para el sumo sacerdote, unas vestimentas que de verdad, bueno, nadie las tenía, solamente el sumo sacerdote. Esa parte era muy especial, el pectoral, en donde iban las 12 piedras preciosas de diferente material, cada una de ellas de diferentes colores, que tenían que estar justo en el pecho del sumo sacerdote. En una de las reflexiones hablamos de esto, hablamos del Urim y el Tumim, que iban precisamente en uno de los pliegues de ese pectoral. Ahí tenían que estar dentro el Urim y el Tumim, que decíamos, esto era algo que le iba a ayudar al sumo sacerdote a cumplir con su tarea de juzgar, porque el sumo sacerdote era también como una especie de juez supremo de la nación, y tenía que él tener una sabiduría de lo alto, una sabiduría venida del cielo directamente para decidir sobre asuntos que eran muy importantes. Y ahí es donde entraba la gloria del Eterno guiándolo a través del Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim es un tema bastante misterioso, nivel Sod. Sin embargo, podemos entender que el Urim y el Tumim le ayudaban al sumo sacerdote a tomar las mejores decisiones, a dar los mejores consejos a el pueblo de Israel. Y los sabios judíos dicen que cuando el sumo sacerdote requería de esta sabiduría del Altísimo y consultaba con el Eterno acerca de algo así y ponía a trabajar lo que era el Urim y el Tumim, dicen los sabios judíos que las piedras del pectoral se encendían, que era como de por sí, eran piedras preciosas, piedras brillantes, como dijimos. Usted puede ver de qué material era cada una de ellas, 12 piedras diferentes, distintos colores, pero dicen los sabios que esas piedras se empezaban como a encender, a brillar, y que ese encendido que había en las piedras era una especie de código. Es decir, que las piedras del pectoral le hablaban al sumo sacerdote y solamente el sumo sacerdote podía entender el mensaje que las piedras le estaban dando. Era el Eterno, obviamente, era el Eterno hablándole al sumo sacerdote a través de ese código de las piedras vivas. Y claro, podemos pensar, bueno, pero ¿para qué tanto complicación? Se podía hacer de una manera más fácil. Bueno, eso no me lo diga a mí, ¿verdad? El Eterno fue el que decidió hacer las cosas así, y así era. Todo esto nos hace reflexionar en algo muy interesante, ¿no? El Eterno decide hablar
igual como lo hizo Yeshua en su momento, el Eterno decide hablar en clave, decide hablar en código en determinados momentos para que solamente los escogidos puedan entender y solamente aquellos que han sido elegidos puedan tener ese entendimiento para captar el mensaje. Lo interesante de esto es que el mensaje del Eterno para el sumo sacerdote era a través de estas piedras del pectoral, que podríamos decir esas son las piedras vivas, porque de alguna manera esas piedras inanimadas adquirían vida cuando consultaba el sumo sacerdote el Urim y el Tumim. Y esas piedras vivas hablaban a manera de código, ¿sí? A manera de misterio, pero hablaban, proporcionaban un mensaje que solamente este hombre elegido por el Eterno podía entender. Esto, por supuesto, se puede conectar con lo que el Eterno hace hoy en día a través de aquellos que son sus escogidos, aquellos que somos sus piedras vivas, y de esto es de lo que Pedro habla. Pedro está diciendo que nos acerquemos a Él, y Pedro se refiere al Mashiach, a Yeshua, como piedra viva. Pedro dice que Yeshua es una piedra viva, pero luego dice, ustedes también, como piedras vivas. Entonces, esto es muy parecido cuando Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, y después le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. O sea, acá dice, Yeshua es la piedra viva, pero ustedes también son piedras vivas. Entonces ahí entendemos que si a nosotros se nos dice piedras vivas, quiere decir que somos como aquellas piedras del pectoral preciosas, ¿verdad? Que brillan, que Dios les habla y que tienen la capacidad de dar un mensaje a otros que solamente los escogidos van a poder entender. ¿Se da cuenta de la conexión? Está muy interesante esto, ¿no? Este tema de las piedras vivas. Y bueno, entonces ya vamos entendiendo o nos vamos dando cuenta de que entonces sí existen las piedras vivas, ¿verdad? Obviamente estamos hablando a manera alegórica y vamos a ver hoy este tema de piedras vivas, cómo a través de la historia pues han existido, las escrituras nos hablan de varias piedras vivas que por ahí aparecieron en la historia. Por ejemplo, ¿qué tal si nos vamos con aquellas piedras en donde se escribió la Torá? ¿Qué tal aquellas tablas? Porque luego les decimos tablas, pero obviamente eran de piedra. Algunos pueden pensar que cuando decimos tablas estamos hablando de madera, pero no. Eran piedras, tablas de piedra, ¿sí? En donde el Eterno escribió la Torá, escribió las 10 palabras, los 10 mandamientos, y recuerde que hubo unas primeras y hubo unas segundas tablas. Y podemos decir que esas piedras en donde se escribieron los mandamientos, pues en cierta forma eran piedras vivas. ¿Por qué? ¿Qué les daba vida? Pues la palabra de Dios, que la palabra del Eterno es vida. Ahora imagínense, el Eterno mismo escribió su ley en esas piedras. Eran unas piedras muy importantes que podemos decir que efectivamente eran piedras vivas. Después hubo unas segundas piedras porque Moisés quebró las primeras. Hubo unas segundas piedras en donde pues se cree que ahora fue Moisés quien escribió sobre ellas. Sin embargo, esto más que, digamos, reducir la importancia de las segundas piedras, yo creo que es todo lo contrario, le da un realce, porque la palabra es la misma, la palabra no cambia. Ahora, las primeras eran la palabra dada por el Eterno directamente, ahora es la misma palabra del Eterno, pero escrita por un hombre. Entonces está esta mezcla importante, este trabajo de equipo que siempre tiene que darse entre el Eterno y nosotros. El Eterno hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte, y tenemos ahí entonces
las piedras vivas presentadas en 2 ocasiones. Y repito, la vida de esas piedras se las proporcionaba la palabra del Eterno. No son las únicas piedras de las que nos habla la Escritura. Podemos ver que cuando Yehoshua, que es conocido como Josué, cuando Yehoshua va ya a entrar en la tierra prometida, liderando al pueblo de Israel, nos dice la Escritura que ellos levantaron pues una especie de monumento con 12 piedras, precisamente también. Levantaron un monumento con 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Y en esas piedras escribieron, ¿qué cree? La Torá. Escribieron la palabra del Eterno, pues a manera de un memorial, a manera de recordar siempre que el Eterno los había llevado sanos y salvos hasta allí, a manera de una victoria, de que el Eterno los iba a hacer entrar en la tierra prometida. Es decir, esas piedras simbolizaban, representaban muchas cosas, la fidelidad al Eterno, la fidelidad del Eterno, que siempre cumple lo que ha dicho, cumple su palabra. Recordaban el deber que el pueblo debe de tener para con el Eterno, la gratitud, el compromiso, etcétera. Esas piedras que quedaron ahí en ese lugar conocido como Gilgal, se dice que ese lugar prevaleció durante siglos y siglos hasta la época misma de Yeshua en su primera venida, la época de Juan el Bautista y los discípulos. Esas piedras estaban ahí y por eso los comentaristas dicen que cuando Yeshua hizo referencia de que las piedras hablarían, cuando mencionó aquella frase, ¿no?, de que las piedras hablarían si los discípulos se callaban o si la gente que estaba glorificando a Yeshua se callaban, dijo entonces las piedras van a hablar. Muchos comentaristas dicen que se estaba refiriendo a esas piedras, a las piedras de Gilgal, que son conocidas también como piedras del testimonio, que estaban ahí precisamente con la palabra del Eterno, con la Torá escrita en ellas, tallada en ellas, y que por siglos estuvieron ahí dando testimonio a todas las personas que por ahí transitaban, que por ahí pasaban, y alguien que conociera, por supuesto, la historia de lo que había hecho el Dios de Israel, pues le podía platicar a otro, y esto era una manera maravillosa de compartir el mensaje. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de piedras vivas. Son objetos inanimados que, sin embargo, al tener la palabra del Eterno escritas en ellas, se convierten en algo vivo, en algo que transmite un mensaje, en algo que puede cambiar la vida de las personas. Por eso les decimos piedras vivas. Ahora bien, este asunto de las piedras vivas tiene que ver, por supuesto, también con el hecho de que el Eterno, dice el profeta, el Eterno cambia los corazones. El Eterno cambia los corazones de piedra y los convierte en corazones de carne, o sea, en un corazón vivo. En esto consiste el tema de las piedras vivas. En esto consiste el asunto. Estamos hablando de un milagro. Sí, porque cuando Yeshua dijo que las piedras hablarían, eso suena a un milagro. Eso suena a una obra así, ¿verdad?, maravillosa. Pero bueno, cuando lo sabemos apreciar y sabemos apreciar el mensaje de la Escritura, podemos entender que el verdadero milagro consiste en la transformación de un corazón de piedra en un corazón de carne, que de eso nos habla la Escritura. Una piedra no puede vivir, pero el Eterno obra un milagro, le da vida a lo que antes era como una piedra, como una roca, y en eso consiste precisamente el pacto renovado del que habla Jeremías, capítulo 31, cuando dice: y quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré
un corazón de carne, para que anden en mis mandamientos y en mis estatutos, y escribiré mis leyes en sus corazones. Entonces ahí tenemos, en eso consiste el ser una piedra viva. Si no somos capaces de entender eso, si no somos capaces de aceptar eso, que en eso es en lo que consiste, porque lo dice la palabra, lo dijo el profeta. Si no aceptamos eso, ¿sabe qué? Entonces nuestro corazón sigue siendo de piedra. Tenemos un problema. El corazón de carne, el corazón transformado, acepta la voluntad del Eterno, acepta el mensaje, acepta los mandamientos, guarda los mandamientos, vive para los mandamientos porque ya tiene un corazón de carne. Ahora, hay más referencias. Tenemos otra referencia con respecto al tema de las piedras y las piedras vivas. Y es que cuando se construyó el templo, nuestra parashá habla de la construcción del Mizcán, el tabernáculo, pero más tarde se habría de construir el templo. La Haftará habla de la construcción del templo. Y el templo, cuando fue construido, se tuvo que construir con piedras. Y esas piedras, el Eterno dio instrucciones cómo se iba a construir el templo. El Eterno dio instrucciones cómo se iban a seleccionar las piedras. No era cualquier piedra las que iban a usar. El Eterno dio instrucciones cómo tenían que trabajar esas piedras, qué forma le tenían que dar a cada una de las piedras que iban a ser usadas para la construcción del templo. Todo esto porque esas piedras, aquellas piedras, eran realmente simbólicas. Esas piedras estaban representando lo que algún día el Eterno iba a hacer con todos aquellos creyentes. Es decir, cada piedra que formaba parte del santuario, cada piedra en el templo, estaba representando un creyente, a un miembro del pueblo elegido, a un miembro de Israel. Ese era el simbolismo de las piedras. Es decir, cada persona se iba a convertir en una piedra, en una parte del templo que es, hablando simbólicamente, la casa espiritual del Eterno. Ya sabemos que el Eterno no habita en templos hechos de manos de hombre, pero sí habita en los corazones de las personas. Es decir, que el Eterno va a habitar en las piedras vivas que somos nosotros. Entonces, todos nosotros que hemos creído en el concepto, en el mensaje del pacto renovado, hemos hecho teshuvah, nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos, adquirimos la capacidad de parte del Eterno de poder ser piedras vivas, para poder ofrecerle al Eterno, como dice la Escritura, sacrificios espirituales, aceptables al Todopoderoso. ¿En qué consiste un sacrificio espiritual? Bueno, esto es sencillo y a la vez profundo. Un sacrificio espiritual consiste en vencer lo que está muerto en nuestra vida y vivir para el Eterno. Como aprendimos en la carta a los Efesios, dejar atrás la vida pasada, dejar atrás la vida vieja, dejar atrás el compromiso con el mundo y vivir en la vida renovada. Vivir para el Eterno, servir al Eterno, porque el Eterno es un Dios de vivos, dice la Escritura, no de muertos. Antes, dice la Escritura, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero al arrepentirnos de todas esas obras muertas, de todas las obras humanas que no están acordes a la Torá, a los mandamientos del Eterno, al arrepentirnos de todo eso, ahora debemos estar en un camino nuevo, en una vida renovada, en donde nuestro compromiso es ofrecer sacrificios espirituales, ¿verdad? Que es como ofrendas al Eterno con todo lo que hacemos. Nuestras obras son eso, son sacrificios espirituales. ¿Y qué son las obras o en qué se basan? En obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Cada vez que tú obedeces un mandamiento, cada vez que yo obedezco un mandamiento, estoy presentando delante del Eterno una ofrenda agradable. Un sacrificio espiritual que el Eterno mira, es como que Él hace,
qué bien huele, ¿no? Qué bien huele la obediencia de mis hijos, dice el Eterno. Y en eso consiste este tema también de las piedras vivas. Dice Pedro, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. He dado testimonio siempre que leo este texto o enseño sobre este texto, siempre yo creo que va a venir a mi mente una ocasión cuando mi madre me preguntó. Quiero decirle que cuando mi mamá estaba embarazada de su servidor, fue que ella le hablaron del evangelio, fue cuando ella se convirtió a el Hijo de Dios y cuando ella empezó a asistir a una iglesia cristiana. De tal modo que entonces pues se puede decir que yo ya nací dentro del seno del cristianismo. Y pues mi mamá empezó a ir a la iglesia y mi mamá era una persona que estudiaba mucho. Siempre yo la veía leyendo su Biblia todo el tiempo, todos los días. Leía su Biblia de una manera incansable. No faltaba ningún servicio en la iglesia. Ella era muy dedicada, muy consagrada. Entonces, cuando llegó el momento en mi vida de que yo hiciera también arrepentimiento y que el Eterno me llamó por su misericordia a servirle, empecé a servir como misionero y me preparé, ¿verdad? Estudié en un seminario y todo esto. Cuando ya estaba yo estudiando en el seminario, recuerdo una vez mi mamá me preguntó y yo me sentí algo extraño porque para mí pues ella era la que sabía y pues yo no. Y sentí algo curioso que ella me hiciera una pregunta, así como si yo lo supiera todo, ¿no? Y mi mamá me preguntó precisamente sobre este texto de Pedro y me dijo, oye hijo, ¿qué es lo que quiere decir la Escritura cuando habla de esto, cuando dice que la piedra angular o que la piedra del ángulo es pues para unos pues es una bendición, pero para otros es una maldición? Porque es lo que dice el texto. Para los que creen es escogida, es preciosa y no será avergonzado. Pero para los que no creen, pues dice que es tropiezo y roca que te cae encima y te destroza, ¿no? Y bueno, pues no sé, ya no recuerdo exactamente qué le respondí, cómo entendía yo el texto en aquel momento. Pues le estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? 20 y tantos años. Cómo quisiera haber tenido el conocimiento que hoy el Eterno por su gracia nos concede tener acerca de esta Escritura, acerca de estos textos. Pero bueno, ya mi mamá está aprendiendo de la mejor fuente que puede haber ahora mismo, ¿no? Pero qué bendición que hoy, por la gracia del Eterno, y que nos ha quitado un velo y que nos concede asomarnos a partir de los textos del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como se le conoce, asomarnos a los textos del Tanaj y poder tener un entendimiento más claro de lo que la Escritura nos está diciendo. Porque Pedro aquí está hablando de dos textos. Es decir, lo que Pedro escribe ahí en su primera carta, capítulo 2, versos 6 al 8, lo que Pedro está escribiendo no es algo que a él se le ocurrió, no es algo que él recibió por, digamos, por revelación, sino inspiración sí, revelación no, porque Pedro lo que está escribiendo
son textos que ya están en el Tanaj. Entonces Pedro está citando básicamente dos textos. El primero: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De dónde tomó Pedro esto? Del profeta Isaías. Isaías capítulo 28, verso 16. Y obviamente es bueno ir a Isaías y leer todo el contexto del capítulo 18. Y cuando uno va allá, pues uno puede maravillarse de lo que habla este capítulo, porque está hablando de la dispersión de Israel. Y justamente el tema del que está hablando Pedro es de aquellos que fueron esparcidos a las naciones, de aquellos que fueron desobedientes a la palabra y a los cuales el Eterno va a rescatar o está rescatando, de aquellos que el Eterno va a tener misericordia a través del Mashiach, Yeshua. Pero también, por otro lado, tenemos una aplicación por demás interesante que tiene que ver con la construcción del templo, algo que ya estábamos mencionando hace unos momentos. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 7, dice: cuando se edificó la casa, es decir, el templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Eterno dio instrucciones para que cuando se construyera el templo, las piedras que escogieran las tenían que trabajar lejos. O sea, no ahí donde se iba a construir el templo, sino en un lugar más lejano. De alguna manera el Eterno les señalaba qué piedras iban a usar, y explican los sabios que esas piedras pues eran martilladas, eran lijadas, se les daba la forma que el Eterno les indicó. Así como el Eterno dio las instrucciones exactas para construir el arca, la famosa arca de Noé, así como el Eterno dio instrucciones exactas para construir el Mizcán en el desierto, así el Eterno dio instrucciones exactas para construir el templo. Y entonces eran seleccionadas las piedras, eran trabajadas, se les daba la forma que tenían que tener. Se les grababa un código, una clave a cada piedra que indicaba el lugar donde esa piedra iba a ir, el lugar que iba a ocupar. Y ya terminadas las piedras, entonces las llevaban hasta Jerusalén, hasta el lugar donde se iba a construir el templo. Y una vez que todas las piedras fueron terminadas y que ya estuvieron todas ahí en Jerusalén, entonces el templo se armó como si fuera un rompecabezas, para que usted me entienda mejor. Así, como un rompecabezas, poniendo las piedras cada una en su lugar. Seguramente usted está pensando: oye, hermano, pero eran piedras gigantescas, ¿cómo le hicieron? No sé, es un misterio. Igual que las pirámides de Egipto, que nadie sabe cómo le hicieron. O otras pirámides que hay por todas partes del mundo, ¿no? El sagrado templo se elaboró, se construyó también de una manera milagrosa. Hay muchas especulaciones, usted ya es libre de usted pensar y llegar a la conclusión que usted quiera, que si ángeles les ayudaron, que yo no sé. Pero lo que sí sabemos, porque está escrito en algunos libros sagrados de los judíos, es que el proceso de elaboración de las piedras fue así, y que se llevaron hasta Jerusalén y que ya se armó como un rompecabezas, se fueron acomodando según el código, la clave de cada piedra. Ya estaba destinado el lugar que cada una de ellas iba a ocupar. Entonces esto es maravilloso, ¿verdad? Porque cuando pensamos en eso y lo relacionamos con nosotros y decimos: yo soy una de esas piedras, ¿no? Yo soy una piedra así, una piedra viva, yo formo parte, porque eso dice la Escritura. El templo, recuerde usted, está representando ¿a quién?
al Mashiach, a Yeshua. ¿Sí? El templo es una figura del Mashiach. Y luego la Escritura dice que nosotros, los creyentes, somos el cuerpo de Mashiach. Somos parte de él. Y es lo que Pedro dice, somos piedras vivas. Entonces, estas piedras, cuando ya tenían que llegar al Monte Santo, como dice el salmista, ¿no? Dice el salmista, Señor, ¿quién habitará en tu Monte Santo? El que no ha hecho engaño, el que anda en integridad, el que no dio su dinero a usura, etc. O sea, toda una serie de requisitos que da el salmista. Pero para que eso llegue, para que esas piedras llegaran a estar allí en el monte del templo, recuerde, ya había pasado todo un proceso. Esas piedras ya habían sido golpeadas, martilladas, con mazos, con hachas, lijadas, ya habían sido tratadas. Cuando esas piedras llegaban ahí, al monte del templo, ya estaban bien trabajadas, ya estaban listas para unirse a las demás y formar el sagrado templo. En otras palabras, haciendo la aplicación a nuestras vidas, cuando lleguemos a esa parte del proceso, ya vamos a llegar en un estado de pureza, en un estado de perfección, para edificar el verdadero templo, que es el cuerpo del Mashiach, que es el reino del Mashiach aquí en la tierra. Nosotros somos esas piedras, el Eterno está trabajando en nosotros, estamos siendo martillados, estamos siendo lijados, estamos siendo pulidos, se nos está dando forma para que cuando llegue el momento que el Eterno ha decidido, pues cumplamos, ¿verdad? Cumplamos simple y sencillamente con la tarea para la cual hemos sido preparados. Este es el mensaje. Pero mire, hay una anécdota más y con esto ya vamos a concluir este estudio, este tema. Esta anécdota de la cual hablan también los sabios judíos, nos dicen que sucedió justamente a la hora en cuando ya se trasladaron todas las piedras ya trabajadas, se trasladaron a Jerusalén, y que cada una, como ya les dije, tenía su clasificación, tenía su código grabado respecto al lugar en donde iba a ir cada una. Pero cuando empezó la construcción, empezó la edificación, se dieron cuenta que faltaba una piedra. Hacía falta una piedra. Y no era cualquier piedra. Era la piedra angular. Es decir, una piedra que iba en una esquina. Una piedra que era fundamental. Entonces, todos empezaron a revisar los registros y ver, oye, ¿dónde quedó esta piedra? ¿Dónde quedó? ¿Quién la trasladó? ¿Quiénes trabajaron con ella? ¿Por qué no está aquí? ¿Dónde quedó? Cuando llega toda esta notificación de los que trasladaron las piedras y ellos dijeron, pues es que falta la piedra principal. Y ese era el tema, ¿no? Que era la piedra principal porque sin ella, pues se les podía caer todo. Todo el edificio se podía venir abajo porque era precisamente la piedra angular, la piedra de la esquina. Y entonces revisan y se dan cuenta, es que sí se envió. Ya vimos quiénes la trabajaron y dicen que sí, la terminaron y la enviaron con su registro y todo. Pero entonces, ¿dónde está? ¿Quién la recibió? ¿Dónde la dejaron? Empezaron a investigar y por fin alguien dijo, oh sí, ya recordamos lo que pasó, es que esta piedra que llegó en un momento en que como todavía no sabíamos dónde se iba a poner, entonces la dejamos en tal lugar, ¿no? La habían dejado por ahí, dijeron en el monte de Sidrón, ahí la habían dejado, van a buscarla y resulta que había crecido mucho, la hierba estaba ya muy espesa, la maleza, y la piedra ni siquiera era visible, estaba ahí oculta, escondida, estaba olvidada, y bueno, al final, después de mucho buscarla, la encontraron, y pues era la piedra
Era la piedra angular, era la piedra más importante, la que les hacía falta para concluir con la edificación. Vea usted cómo cada detalle ocurrido en la historia de Israel, porque esta anécdota no la estoy inventando yo, está en los libros sagrados de los judíos. Ellos, los judíos, son los que hablan de esto. Si usted les habla de esto, sí, eso es una historia real, esto ocurrió cuando se construyó el Sagrado Templo, esto realmente pasó. Y vea lo maravilloso de esto, porque en nuestros libros sagrados, que son el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, dice que el Mashiach Yeshua es precisamente esa piedra angular, esa piedra perdida, esa piedra que los edificadores desecharon porque dijeron, no, pues no, quién sabe dónde van, pues échala por allá, se me hace que ni la vamos a ocupar, ¿no? Y la desecharon. Y resulta que pues sin esa piedra el templo se les podía caer. Y es en base a eso que se escribió una palabra preciosa allá en el Salmo capítulo 118, verso 22, que es precisamente lo que está citando Pedro también. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este salmo está haciendo referencia a esa anécdota, para que usted vea de dónde surge. Está haciendo referencia a esa anécdota histórica ocurrida en la construcción del templo. Y esa parte de la escritura, ese Salmo 118, forma parte de el Jalel. ¿Qué es el Jalel? El Jalel, que quiere decir alabanza, es una porción de los salmos que los judíos cantaban, que ellos cantaban cuando subían a celebrar las fiestas solemnes como el Pesaj, como Shavuot, como Sukkot. Esto era parte de las alabanzas que va desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. ¿Sí? Ese es el Jalel. Entonces, esa anécdota entonces es parte del Jalel, parte de estos cantos que son importantísimos en la liturgia judía. Y que bueno, mire, incluso en el Brit Hadashah, el pacto renovado, se nos dice que cuando Yeshua celebró aquella Pesaj especial con sus discípulos, dice que después de que celebraron, salieron y cantaron el himno. Es decir, ¿qué cantaron? Cantaron el Jalel. Cantaron Salmo 113 al 118. Imagínese usted a Yeshua cantando con sus discípulos este salmo, ¿no? El 118, y alegrándose y dándole gracias al Eterno, sabiendo que Él es la piedra viva, que Él es la piedra angular, la piedra olvidada, la piedra desechada que finalmente llegó. Y aunque no lo reconocieron, ¿verdad?, en aquella ocasión, pero sus discípulos sí lo reconocieron. Ellos sí se dieron cuenta de que Él era esa piedra angular. Hoy, a 2000 años de distancia, nosotros también lo creemos. Lo creemos con todo nuestro corazón, lo aceptamos. Sabemos que Él es esa piedra que nos da vida, esa piedra que nos da forma, esa piedra que nos da sentido a nosotros, esa piedra que nos convierte a nosotros en piedras vivas, pero esa piedra que nos otorga salvación, esa piedra que nos da seguridad. Para aquellos que la rechazan, como dice Pedro, se convierte en una piedra de tropiezo, en una piedra de juicio, porque tú puedes estar sobre la piedra y si no decides estar sobre la piedra, estarás debajo de la piedra. Este es el mensaje de la piedra angular. Puede ser tu salvación y tú estar sobre ella como una persona salva, y si la rechazas estarás debajo de ella, aplastado por la fuerza, por la ira de esta piedra angular. Él es Yeshua. Nosotros somos esas piedritas vivas que ahora Él ha decidido que seamos portadores de su mensaje,
que seamos portadores de su palabra de vida, que seamos esas piedras luminosas como las piedras del pectoral del sumo sacerdote, que seamos esas piedritas que alumbran, que llaman la atención de las personas, esas piedras vivas que tenemos una palabra, que tenemos un mensaje para compartir con aquellos que andan por ahí perdidos, necesitados, ciegos, que nosotros seamos esas piedras vivas y cumplamos de una manera fiel con ese ministerio para el cual hemos sido llamados. Maravilloso, mis hermanos, el mensaje de las piedras vivas. Maravilloso saber cómo algo inanimado, algo que estaba muerto, se convierte milagrosamente en algo vivo, y no solamente en algo vivo, sino en algo capaz de transmitir vida. Muchos de nosotros, o la mayoría, estábamos así, dice Pablo, muertos en delitos y pecados, pero gracias a la misericordia del Mashiach hemos sido transformados, hemos sido cambiados, y ahora no solamente podemos disfrutar de nuestra propia redención, sino podemos ser portadores de vida, portadores del mensaje, portadores de la gloria del Eterno. Cumplamos pues con este ministerio maravilloso y honremos así, glorifiquemos a nuestro Padre Eterno y a nuestro Redentor, Yeshua, el Mesías de Israel y del mundo. Así concluimos, hermanos, este tema, así concluimos este estudio de las piedras vivas. Nos vamos a ir escuchando un canto. Y pues bueno, ya que hablábamos de esto de ser portadores, pues vamos a buscar por aquí el canto del portador de tu gloria. Y así nos vamos a despedir. Bendiciones para todos los que han estado unidos con nosotros en esta tarde. Shalom. Un fuerte abrazo.